Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuéntaselo a March. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bien interesante y espero que sea de utilidad para ustedes y que sea de su total agrado. Hay profesiones que trabajan en silencio, pero que sostienen algo tan importante como la verdad y la justicia. Y pues algo muy importante que también envuelve a esto, que es la dignidad humana. Una de ellas es la psicología forense. ¿Habían escuchado hablar de la psicología forense? Y los que sí, que tanto conocen. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tan interesantísimo tema. Es una disciplina que une dos mundos, la mente y la ley. Para ayudar a comprender un poquito este tema, es qué hay detrás de la historia, de cada acto, de cada persona, qué pasa con el proceso judicial, qué es lo que sucede con las personas. Mientras los jueces están dedicados a ver o interpretar los hechos, los psicólogos y las psicólogas forenses buscan entender lo invisible. ¿Y qué es esto? Pues algo que nos cuesta mucho trabajo identificar porque no es tangible. Lo podemos percibir, lo podemos sentir, pero no lo podemos palpar, como las emociones, los traumas y las motivaciones y los contextos que llevaron a una conducta o a un sufrimiento. La mirada profesional de estos temas puede cambiar el rumbo de un caso. Y esto es bien importante, porque puede proteger a una víctima o puede darle una nueva comprensión a la justicia. Hoy queremos acercarnos un poquito más a esta labor tan humana, tan delicada y tan esencial, para comprender qué hace una psicóloga forense, en este caso, una psicóloga forense, y pues un psicólogo forense también. ¿Cuál es su papel dentro del poder judicial? ¿Qué retos se enfrenta? ¿Y por qué su trabajo es una pieza importante y fundamental dentro de este ámbito para construir una sociedad más justa y empática? Nos acompaña una especialista maravillosa en el tema, ya con varios años trabajando aquí, y que con su experiencia y su vocación da voz a quienes muchas veces no la tienen. Le doy la más cordial bienvenida a Carmen Puga Lupercio. Muchas gracias, Marce. Qué gracias gusto por invitarme tenerte, a tu ¿no? espacio. Gracias a ti, Carmencita, que pudiste asistir con nosotros el día de hoy. Con mucho gusto. Bueno, platícanos un poquito de ti, Carmencita, por favor. Bueno, yo soy psicóloga clínica de inicio. Sí. Estoy en la rama de la psicología clínica desde el año 2009. Bien. Y en la rama de la psicología forense a partir del 2013. Wow. Así es. Actualmente dedicada a ambas ramas, Sí. Apasionada completamente por la psicología, tanto clínica como forense, porque es una integración muy humana, ambas. Ambas, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y me gustaría que nos comentaras un poquitito, Carmencita, ¿qué es la psicología forense? La psicología forense, Marce, es la intersección que existe entre la psicología y el derecho. ¿Y qué significa esto? El conjunto de ambas ramas nos ayuda mucho a que a través de la psicología un juez pueda emitir sentencias o llevar casos de manera más humana, no solo desde el papel, desde lo que hay en los expedientes, sino a través de la comprensión de lo que hay en la conducta humana y cómo es que llega esa conducta a los casos ilícitos o a alguna cuestión jurídica en general. Así es. Oye, un papel bien importante, porque me queda claro que el papel del psicólogo forense ahorita es fundamental para los casos judiciales o jurídicos que se ven. Claro. Y es como la veracidad de lo que el juez pues toma como información para dar un veredicto, ¿cierto? Exactamente, es muy cierto. Y esto es porque a través del estudio realizado a una personalidad vaya la redundancia, ¿verdad? De una persona que está en una situación jurídica, el juez puede humanizar un caso. Eso. No solamente establecerlo como
el malo y el bueno, Exacto. la víctima y el victimario, sino humanizar qué llevó a esta persona a realizar cierta conducta. Cierto. Oye, Carmen, esto se me hace bien importante y me gustaría que lo pudiéramos aclarar porque luego hay confusión. ¿Cuál es la diferencia entre una psicóloga forense y una psicóloga clínica? O desde el ámbito psicología clínica, psicología forense. Ok. Este punto es importante porque ambas son psicólogas. De formación, ambas son psicólogas. Sin embargo, mientras la psicología clínica está buscando acompañar a sanar, subsanar emociones o procesos emocionales de una persona, la psicología forense solamente indaga a través de una investigación científica el comportamiento y la conducta de una persona. Fíjate que esto me parece muy interesante, Carmencita, porque hay personas que no se especializan como tal, por ejemplo, en el área forense. Entonces, por el hecho de a veces decir, pues es psicóloga, ¿no? Va a intervenir, puede ayudar. Yo no digo que no tengan las herramientas o no tengamos las herramientas, pero la especialidad o la especificación sobre la materia es sumamente importante. Es correcto. ¿Verdad? Y responsable. Y una responsabilidad enorme. Conlleva una responsabilidad muy grande porque el ser psicólogo, por supuesto que nos da bases, pero especializarnos en la rama forense nos permite contar con herramientas y conocimientos para llevar a cabo el trabajo sin sesgos, sin sesgos como profesionales, sin sesgos emocionales. Eso. Que interfieran en el momento en que se emite una opinión pericial. Eso es muy importante. ¿En qué tipo de casos interviene el psicólogo forense dentro del Poder Judicial? Metemos la nariz en todo. Eso está padrísimo. Muy bien. Te explico. Por favor. En el ámbito familiar es uno de lo que interviene. Esto en casos donde se está buscando una custodia, una convivencia, la cuestión de las pérdidas de las pérdidas de las patrias potestades, reconocimientos de paternidad. En todo ello, el juez necesita de la psicología forense para poder indagar las capacidades que tiene un papá o una mamá para llevar a cabo unas competencias parentales de manera sana, saludable. Fíjate que luego, yo creo que esto lo has vivido muy de cerca en varias ocasiones. Hay unos papaces que luego se terminan enojando bastante. Porque luego dicen que no fue adecuado el trabajo que se realizó. A veces cuando tenemos un desconocimiento y más cuando los papás están tan involucrados en este tipo de procesos, pues obviamente su emoción les gana y hacen un manejo ahí de pues, la mugre psicóloga, el mugre psicólogo, perdóneme, pero es que le estoy hablando desde lo real. Es real. Se equivocaron. Hay una línea muy delgada porque sí creo que falta mucho conocimiento ante ese tipo de situaciones. Y yo creo que tú lo has de vivir el pan nuestro de cada día ahí, ¿no? Es todos los días. Sabemos que escuchamos historias muy complicadas. Sí. Las historias de las personas que caen en un juzgado, ya de por sí es complicado. Correcto. Son personas que llegan cargadas de enojo, de duelos, de tristezas, de muchas frustraciones. Sí. Y son canalizadas hacia quien no la hizo, pero que sí la puede pagar. Y muchas veces somos los profesionales que estamos en la justicia. Sí, es cierto, Y hago referencia a esto porque pues yo también he escuchado varios comentarios de al respecto, porque es muy fácil hablar y decir, es que estuvieron a favor de él, es que a mí no me ayudaron, es que ni siquiera hicieron bien el trabajo. ¿Cómo saben a ciencia cierta que no se hizo bien el trabajo? O sea, sí, ¿no? Sin embargo, las personas tienen que saber que esta función es meramente imparcial, completamente imparcial. Y eso es parte de la profesionalidad o el profesionalismo que debe conllevar la función de la psicología forense, ¿no? Así es. Ser completamente imparcial, no estamos del lado de papá, no estamos del lado de mamá. En el caso de la psicología forense familiar, pues estamos a favor de los niños, del bienestar de los niños, que es en quien el juez tiene como objetivo priorizar el interés superior del niño. El cuidado del niño. Exactamente. ¿Y qué significa esto? Pues que se cumplan y se lleven a cabo todos sus derechos de la infancia. Ya. ¿No?
Ahorita hice un comentario acerca de la parte de, pues soy psicóloga y puedo yo intervenir o acompañar en un proceso legal, sí o no, qué conlleva, qué implica. Aquí quiero resaltar que el trabajo del psicólogo forense o de la psicóloga forense es poder brindar todo el apoyo y el acompañamiento para la persona. Dijiste algo muy cierto, Carmencita, y es imparcialidad. Eso se tiene que llevar a cabo así. Pero aparte se llevan unos documentos que es necesario resaltar. Y entonces el psicólogo y la psicóloga forense realizan informes psicológicos y peritajes psicológicos. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre un informe psicológico y un peritaje psicológico? Un peritaje psicológico se basa en el análisis completo de la persona a través de una entrevista semiestructurada, la elaboración de distintas pruebas psicométricas que ayuden a conocer lo que el juez está necesitando. Finalmente se realiza el peritaje psicológico con el objetivo de que el juez necesita complementar una sentencia a través no solo de las pruebas que dan los abogados, sino también de nuestra visión psicológica. Bien. Entonces, están estas pruebas psicométricas aplicadas, se realiza un análisis del contexto sociocultural en el que se encuentra la persona a través de, pueden ser centros de trabajo, centros escolares, familia, etcétera, así como análisis detallado de la conducta durante la evaluación. Un informe psicológico pericial no es tan diferente, no es tan diferente, incluso hay quienes lo catalogan de esa forma, ¿no? Como informe y peritaje. La diferencia no recae en la metodología, sino recae probablemente en el objetivo que se busca. El juez es quien pide las pruebas específicas para la evaluación. Así es, bajo un objetivo estandarizado. Siempre tiene que haber un objetivo del para qué se realiza el peritaje psicológico. Ok, muchas gracias. ¿Cuáles son los mayores desafíos éticos y emocionales que te has encontrado en esto que estás ejerciendo desde lo forense? Hay muchas cosas. Ok. No, los desafíos éticos principalmente conllevan el desgaste humano. Claro que es uno de lo que conlleva. Otro de ellos, bueno, antes. ¿Por qué el desgaste humano? Porque nuestras emociones están ahí. Claro. No pueden desaparecer. Somos humanos evaluando a humanos. Exacto. Entonces, como te decía hace un momento, escuchamos historias muy difíciles donde nuestra emocionalidad tiene que estar sujeta al profesionalismo, a una empatía que no es emocional, sino que es profesional. Contenida de una manera muy más contenida, sana, ¿no? Claro, y muy consciente. Sí, muy consciente para poder brindar una opinión finalmente o una conclusión más objetiva. La imparcialidad también es uno de los desafíos porque sabemos que las personas cuando llegan ahí todas son perfectas, todas son buenas. Y entonces nadie se equivoca. No, es muy difícil o es muy raro que alguien asuma, sí, yo hice esto, Qué fuerte, yo ¿verdad? la regué, sí, claro. Entonces siempre hay que estar en una alerta constante y en una autoobservación constante para no dejarse llevar por la imparcialidad. Primero, con la que llega la persona, de yo soy la buena y él es el malo. Exacto. Y después, con uno mismo, ¿no? Es siendo objetivo en la observación, en el análisis que realizas. Fíjate que eso se me hace bien importante, muy interesante, y a eso me refería, oiga usted, cuando hablaba acerca de cómo recae esa responsabilidad. Sí, claro. ¿No? Porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de vidas emocionales. Así es. Y estamos hablando de toma de decisiones donde otras personas están involucradas y sobre este tipo de situaciones va a depender pues una decisión total en las vidas de la gente, ¿no? Totalmente. Estar en el punto donde decías, ¿no? Creo que es una defensa normal que se espera uno de la gente, pero qué lamentable que dentro de esta parte no tengamos ese sentido de honestidad para decir, efectivamente, sí, yo fui, yo lo hice, sí le gritaba, sí le pegaba, sí, etcétera. Claro.
pero pues andamos de queda bien, entonces la mayor parte del tiempo porque pues queremos ganar. Evadiendo responsabilidades. Y en eso no nos fijamos, fíjate. Claro. Eso es bien fuerte. Y vemos mucho, sobre todo en el ámbito familiar. Ahorita te platicaré sobre el ámbito penal, civil, mercantil y laboral en el que también incursionamos. Bien. Pero en el ámbito familiar especialmente llega una lucha de poder muy fuerte. Claro. Después de un divorcio donde los hijos están inmiscuidos en la problemática y donde muchas veces los niños se convierten en el arma para darle en la torre al otro. Sí, en ese momento se juega con mucha lucha de poderes. Híjole, sí. Hay esta parte de triangulaciones, bueno, más bien de alianzas, ¿no? Que a veces buscan hacer los papás. Sin darse cuenta el daño que les están generando a los hijos emocionalmente. Efectivamente. ¿No? El llegar y es que tu mamá, no, es que tu papá, no, esa alienación parental. Él sigue permaneciendo el mismo nombre o se cambió. Ahora cómo se le llama. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se puede considerar como un síndrome, sino que es el uso de los hijos en el conflicto parental. Casi lo mismo. Pues sí. ¿No? Pero sin nombrarlo síndrome. Sí, sin nombrarlo. Y esto es justamente esa manipulación que los padres ejercen en los niños para aliar a los pequeños de su parte y darle en la torre a la otra persona. Y qué fuerte, porque nos están dando cuenta, o sea, quiero dañarte a ti por nuestros problemas que traemos. A través de dañar al pequeño o la pequeña, ¿no? Sin conciencia de que el daño no es para el otro adulto. No, es para los niños. Es para los niños, exactamente. Y no lo miden, eso se me hace increíble. No, hay otra problemática con la que lidiamos, que es la violencia vicaria. Es correcto. Que he observado que va en aumento de una manera desmedida. Y esto es cuando uno de los padres daña a los hijos para dañar a la otra persona. A la expareja, ¿verdad? O hace uso de todo aquello de lo que la expareja precisamente, para lo que todo era importante para ella, ¡pum! O él también, lo toma como para hacerle daño a fin y con el único objetivo de dañar a la expareja, justamente. Híjole, y qué conciencia, ¿no? Porque creo que la mayoría estamos bien conscientes de lo que estamos haciendo y la intencionalidad es directa. Es correcto. Es bien fuerte. Es correcto, sí. Muchas gracias, Carmelita. Ahora quiero que me digas, por favor, me hablabas ahorita de objetividad y ¿cómo logras mantener esa objetividad? O sea, porque es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo lograr esta parte en tu trabajo para poder mantenerte en esa firmeza, ser objetiva? Y sobre todo, esto es bien importante, tener un sentido de observación agudo, claro. Claro. Sí. Uy, con muchas ganas primero. Eso es importante. Mucha conciencia. Es importante tener mucha conciencia, pero también el autocuidado personal en la salud mental propia es de vital importancia para poder mantenernos dentro de esa objetividad, no caer en esos sesgos emocionales que te comentaba, evitar justo la imparcialidad, pero sí, el trabajo constante con uno mismo, procurar la salud mental nos ayuda a no caer en esta contratransferencia que luego podemos caer y eso mermaría la objetividad por completo. Saber que estamos trabajando con historias y no con papeles, eso también abona mucho a ser objetiva y parcial. Cierto. Fíjate, ahorita mencionabas algo que me parece interesante. ¿Cuántas personas entran en este ciclo? Compañeros psicólogos, psicólogas que están en esta área, en el área clínica, y se van acostumbrando, y ahorita lo que decías, el poder tener un proceso de ayuda mental, psicológico, un acompañamiento, una psicoterapia, que es fundamental. Hay quienes no lo llevan. No, es y hablo desde la parte clínica, o sea, porque dicen, oye, ¿cómo le haces? Pues porque ves a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, en la práctica clínica. Ajá. Pues sí, porque tienes que llevar el acompañamiento con tu psicóloga, tu psicólogo, ¿no? Y hay quienes dicen, no, pues yo nada más de ver a la persona y ya veo por dónde, y pues no me engancho.
¿no te enganchas? O sea, hay No. una transferencia y una contratransferencia, lo dijiste bien, dentro de un proceso, Sí. dentro de unas situaciones. Entonces, eso que estás viviendo como ser humano y que no tengas esa responsabilidad, ese Claro. nivel de responsabilidad con lo que estás enfrentando, Exacto. qué miedo. Exacto. Y es la responsabilidad propia que conlleva Exacto. el trabajar primero con uno mismo para trabajar en la cuestión clínica, acompañar, y en la cuestión forense, comprender sus conductas, siendo consciente de uno mismo primero. Exacto, Ujú. exacto, porque es el observar la conducta de la Así gente, es. necesitamos saber por qué actuó de la manera que actuó, qué lo Así llevó es. a actuar de esa manera. Así ¿no? es, exactamente. Sentido de observación muy importante. Sí. ¿Cuáles son los casos que te han generado un poquito de más impacto, Carmencita? Muchos. Sí. En relación, por ejemplo, ahorita hablabas de todas las áreas en las que elabora Ajá. la parte forense, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido para ti que tú digas, hay uno en particular, o muchos, como dices, pero o que fueron como muy Sí. parecidos y que me marcó, que me impactó? Sí, hay uno que me impactó mucho, Sí. especialmente en el ámbito penal. Ya. En el ámbito penal, lo que el juez nos pide es conocer el grado de imputabilidad que puede tener una persona. Esto significa su grado de conciencia ante el hecho ilícito que realizó. Si fue consciente, no lo fue. Otra es conocer el estado psicológico o de personalidad que tiene un imputado. Pero hubo uno en el ámbito penal, es donde yo iba para el acompañamiento en la audiencia de ratificación de testimonio. En este punto era un par de adolescentes, familiares entre sí, que coparticiparon con otro de sus hermanos en el homicidio de la pareja del hermano mayor. Wow. El escucharlos, primeramente se ingresa con ellos para explicar de qué va a llevar el procedimiento, si existe alguna duda, sin meternos para nada en la cuestión jurídica, más en la emocional. Aquí sí es meramente acompañamiento emocional. También si hay como signos o síntomas de ansiedad, mitigarlos. Y posteriormente pasar a la sala de audiencias para que sean interrogados y emitan su declaración. Entonces, al estar escuchando cómo fue esta participación, qué conllevó el hecho de, desde que antes que se llevara el hecho ilícito, ellos fueron incursionándose en temas de drogadicción, de vandalismo, de abandono familiar, de falta de comunicación con los padres, y que desencadenó ¿en qué? En una cuestión ilícita de homicidio. Ellos lo decían con una naturalidad, como tú y yo estamos platicando en este momento, sin mayor conciencia de qué conllevó esa acción, qué desencadenó. Lo que le dice un hermano al otro fue, pues ya estamos aquí, ¿qué tiene? Tú habla. Donde no sé qué fue lo que impactó más, si la frialdad en no tener conciencia de los hechos, o la pena. Ahí sí, conecté con la pena de qué historia los llevó hasta este punto. ¿Qué les faltó? ¿Qué tantos nutrientes emocionales, afectivos, en casa no tuvieron para llegar a este punto? Qué fuerte, ¿no? Así es. Es que fíjate que ver ese tipo de cosas y escuchar muchas veces dentro de los mismos personal que trabaja así es. Y documentales y etcétera, y decir la mirada de la gente y el rostro frío, o sea, de un humano despersonalizado, aplanado emocionalmente. Claro. O sea, con una motivación única y exclusiva hacia dañar a alguien y robarle la existencia a alguien, ¿no? Efectivamente, sí. Fue una entrevista, una declarativa que empezó a las 11 de la mañana. Salimos del juzgado a las 8 de la noche, en un desgaste tremendo para todos. Para todos, porque fue el escuchar paso a paso
cómo lo llevarán a cabo, exactamente. Y el estar analizando al mismo tiempo estas conductas. Exacto. Despersonalizadas, frías, sin mayor conciencia. Que impacta totalmente en el sistema de violencia, sí, claro. en el que fueron criados, pues, sí, ¿no? Sí, en el que se desarrollaron, porque había un papá ausente, una mamá inmersa en depresión, en un contexto social, pues ya de por sí inmerso en esta cultura de la drogadicción, entonces muy normalizada esta situación, como si en sus cabecitas estos chicos tenían 13 y 14 años. ¡Wow! Adolescentes, ¿no? Sí, claro. Entonces, en sus cabecitas era pues lo cotidiano. ¿Por qué? Porque crecieron en ese contexto. Exacto. Y fíjate, dentro de los sistemas familiares, lamentablemente luego también, no quiero decir que a ese grado nos encontramos con que podemos llegar, pues, pero sí hay una frialdad a veces cuando hay una apatía dentro de los sistemas familiares donde se tiene todo, pero lo que no se tiene es la presencia. Sí. ¿no? Y cuando luego lo nombras, lo descalifican o lo minimizan. Sí, claro. ¿no? Ay, eso por favor, eso claro. Tiene, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo? En el ámbito familiar, como lo dices, lo vemos muchísimo, esta parte, donde los papás pero si yo le doy todo, o sea, yo le pago el colegio, ¿verdad que te pago el colegio? Ajá. O sea, le das todo menos tu presencia, gracias. Exacto, ¿no? Y cuando preguntó cómo estaba, cómo se sentía, no lo sé. Oye, es impresionante porque luego dentro de los sistemas familiares no conocen a sus hijos, no saben cuáles son sus colores favoritos, qué música les gusta, quiénes son sus mejores amigos, cuál es la bebida que más les gusta, la película, la serie. Totalmente. ¿no? Y es impresionante. Digo, yo sé que luego estamos todos ahí en el teléfono, pero todo eso cómo ha robado la unión, la atención, el amor, la calidez al sistema familiar. Desgraciadamente. Y que luego terminan en esto. Efectivamente, y que se me fue la palabra. Se desarrollan las problemáticas primero en casa. Ajá, ¿no? Ahí empieza y se gesta sale todo. de casa. Sí, claro. ¿Con qué? Con la falta de comunicación, con el invalidar las emociones, con el invisibilizar problemáticas que tenemos enfrente de nuestros ojos. Y posteriormente, cuando se dan las problemáticas entre pareja, los papás suelen dejar de ver a sus hijos, suelen centrarse en el enojo, en el dolor, y entonces los hijos pasaron de noche. No, y luego también se centran en el desquite, ¿no? Porque empieza la lucha de poderes ahí. Sí, exactamente, viene el desquite. Sí. Oye, ¿qué podría hacer la sociedad, desde tu punto de vista, para poder reducir los conflictos que terminan en procesos judiciales? Esto está interesante, porque justo como venimos platicando, la justicia, Marce, empieza en casa. No está en los tribunales, la justicia empieza en casa. ¿Y cómo? Pues creando diálogos, generando el conocimiento de valores, desarrollando empatía en los hijos, sobre todo esta comunicación, el cómo estás, cómo te sientes hacia los hijos, ya nos ayudó a prevenir. Como sociedad tenemos que estar alertas en aquellos mecanismos preventivos como los valores sociales, ¿no? El respeto, la honestidad, como escuela, pues también el estar identificando focos rojos que puedan ser canalizados y sobre todo visibilizar las emociones dentro y fuera de casa. Eso es muy importante. Hay un discurso que se ha venido manejando desde hace tiempo, porque yo me acuerdo que lo escuchaba ya de tiempo, y donde decían, es que ya no hay valores, y lo decían. Es que los valores se perdieron. Y yo digo, los valores nunca se pierden porque finalmente forman parte del ser humano. El que uno no los viva adecuadamente, pues estamos hablando de otra situación, claro, otra cosa. Pero esta mala atención hacia los valores, ¿no? El generar, el enseñar, la honestidad, la responsabilidad. Pero si en casa el primero y la primera que miente son los papaces y no hace nada, y pues los hijos de ahí están aprendiendo. Exacto, ¿no? Porque esta parte que nos han inculcado, deberíamos seguir inculcando, es enseñar con el ejemplo. Exacto.
Te enseño a respetar mientras yo te respeto a ti. Te enseño a ser honesto mientras soy honesto contigo. Claro. ¿No? Entonces, sí. Fíjate que resalto lo que acabas de decir ahorita, donde decías la justicia empieza en casa, no en los tribunales, y eso me parece una frase muy importante, porque tienes razón. ¿Cuántas injusticias y cómo se ven las injusticias y cómo se ve la imparcialidad o no de los papás, que son los que forman, pero también son los que gestan, ¿no? Porque pues ellos son los adultos. Conductas, sí. ¿No? Perdónenme mi frase, pero el chingueselo, mijito, Ajá. comienza a generar, exacto. ¿no? Sí, Mucho enojo Carmen, que se sí. desboca después Sí. en la sociedad. Y el no se deje, y el dele, y hasta Así donde es, tope, así y es. pues es un generador de violencia. Estoy de acuerdo que no hay que ser permisivos, pero necesitamos aprender a ser equilibrados. Es correcto. Equilibrar esa parte, ¿no? Es correcto. Porque no es para que genere la violencia, recordando, y me corrige si me equivoco, pero recordando que al final del día, cuando permitimos la violencia es porque la estamos generando. O sea, Es la correcto. generamos porque la permitimos. Es correcto. Entonces, aquí los estándares en relación a eso tendrían que estar como muy cuidados, muy Sí. clarificados, Sí. porque los adultos son los que están educando. Pero si ya traemos un conflicto con eso desde también que estamos chicos y no se aclaró, entonces vamos a estar lidiando con injusticias continuas, constantes, ¿no? Exacto. Cosas tan simples entre los hermanos, donde a veces se le da más apoyo a uno que al otro, y los niños lo ven. Exacto. Los papás lo minimizan, pero ya generó algo ahí, ¿no? Así es, lo dices muy, muy bien. Y esto, creo que ya no tenemos justificación alguna para evadir esta responsabilidad que Claro. como adultos tenemos con los pequeños, porque tenemos información, Exacto. porque tenemos todos los medios para saber, no solo porque nuestros papás nos enseñan, sino tenemos todos los medios para saber qué necesitamos como padres, qué Así es. necesitamos como sociedad o como hijos, conocer para evitar este tipo de conductas, ¿no? Sí. Para generar los valores en la sociedad y en uno mismo. La psicología forense, si bien es cierto que ayuda a reparar, a través del juez, es bueno decirlo, también es cierto que la responsabilidad no está en la autoridad de la justicia, está en cada uno de nosotros como personas. Eso es bien importante, porque fíjate que ahorita que comentas eso, me vienen a la mente varios casos también luego de pacientes que han vivido este tipo de situaciones. Y yo digo, bueno, lo primero es velar por el bienestar de los niños cuando hay niños y adolescentes, ¿no? Y esa parte de ayudar al juez a tomar una decisión, a ayudar a las personas involucradas. Claro. Dentro de estos procesos judiciales, obviamente siempre va a haber alguien que pierda y alguien que gane. Sí. Y si nos enfocamos en realmente qué ganaste y qué perdiste, pues yo creo que eso sería lo más importante. Porque si nos centramos, ¿para qué nos vamos a veces hasta juicio, no? Porque estamos tan enojados que decimos, ¿hasta dónde tope? Y lo quiero ver arrastrándose, la quiero ver arrastrándose, suplicando. Y ya estamos hablando de una situación bien fuerte donde perdemos foco. En lugar de sentarnos y dialogar, eso cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero ya cuando hay otro tipo de implicaciones, porque también dentro del área forense, a mí eso se me hace bien fuerte, Carmencita. Pero cuando ya estás hablando de implicaciones muy severas dentro del ciclo familiar, recordando ahora dentro del sistema penal, donde los abusos se cometen más del 80% es en casa. En casa, a través de un familiar. Exacto. Esos abordajes, Carmen, que se me hacen fuertes, dolorosos, ¿cómo los abordas? Primero con mucha sensibilidad. Y aquí es donde entra la empatía no emocional, sino científica. ¿Donde qué? Donde mediante herramientas científicas podemos indagar acerca del nivel de afectación. Primero la víctima, ¿no? Pero también, no por menos importante, del victimario. Claro. ¿Qué lo llevó a realizar esto? Sin juzgar, sin realizar ningún prejuicio personal, únicamente basando la comprensión intelectual de la conducta. Oye, eso está bien fuerte, porque lo vas a entender tú perfecto porque lo trabajas, lo sabes.
¿cómo lo puede entender una persona que está dentro de esa situación? Ejemplo, hubo un abuso a un menor, la mamá se percata de eso, o los familiares, que fue por otro familiar, y la primera expresión de la gente es, quiero matarlo, o que se muera, o que lo encierren. Esto es muy difícil de comprender para las personas, ¿no? Es muy difícil. De ahí la importancia de canalizar, ¿no? En psicología forense buscamos la información que pueda coadyuvar al juez, pero al mismo tiempo buscamos mecanismos de canalización donde la persona pueda trabajar con su propia emocionalidad. No la podemos invisibilizar, justamente no. Como decíamos, es una carga emocional muy, muy fuerte. Entonces, mientras tú indagas, ya estás buscando un área de canalización donde la persona pueda trabajar con sus emociones, la víctima e incluso el victimario. Claro. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, Carmencita, creo que nos vas a poder ayudar muchísimo, porque hay muchas personas que luego se arriesgan, a veces no tienen la formación que tiene un psicólogo o una psicóloga, eso es real, y se avientan a hacer un peritaje, a hacer como test psicológicos proyectivos, lo hacen. Y que están avalados dentro del Poder Judicial, eso también luego se me hace bien fuerte. Sí. Porque hacen sus interpretaciones. Sí. Oye, ¿cómo lidiar con eso? Eso se me hace bien fuerte. Ha sido un trabajo constante. ¿Cómo lidiar con ello? Primeramente hay que reconocer que la parte del conocimiento científico que puede tener un psicólogo es lo que va a sustentar el análisis y las conclusiones que realiza en su peritaje. Pero hay quien no tiene este sustento científico, es decir, los estudios, las técnicas, las herramientas profesionales para llevar a cabo su trabajo. La sociedad debe saber que tiene permiso a decir, a ver, ¿con qué cuentas para poder hacer este trabajo? Y generar la confianza para el desarrollo de dicha profesión. Es cierto que muchas personas que no son psicólogas dicen, ay, pues nomás es platicar y ya, ¿no? Es sacarle la sopa y listo. Sí. Y entonces le aplico un macover, que es el dibujito de la persona, y con eso ya sabemos si miente o no miente. No, se necesita mucha fundamentación científica que nos da el estudio y el conocimiento para llevar a cabo todas esas herramientas. Es que se me hace bien fuerte, porque hacer una afirmación precisamente es el daño que puedes causarle a un ser humano cuando a través de tu información que manejas. Sí, son los pseudopsicólogos. ¿No? Ajá, es correcto. Los pseudoperitos. Ajá. Que consideran que ya nada más por haber visto un video en YouTube o preguntarle a ChatGPT ya tenemos todo el conocimiento. Sin embargo, se requiere entrenamiento, supervisión, capacitación continua para poder emitir una opinión objetiva y profesional. Mira, yo no dudo que haya personas que tengan el desarrollo de un ojo clínico interesante. Eso no lo voy a discutir. Puede ser que lo tengan, pero se tiene que hacer una complementariedad, o sea, una complementación. Siempre. Y esto a veces nos deja, se hacen los sesgos tremendos. Así es. Porque gente, por ejemplo, que dice, bueno, yo tengo de profesión de carrera, tengo, no sé, la ECO, contador público, no sé, ¿no? Pero tengo una maestría en, ¡tarán!, ¿no? O tomé un diplomado en psicología, en psicométricos, oye, espérate. Es que eso se me hace bien fuerte. Sí. Y más ahorita lo que te estoy diciendo, porque ya estamos hablando dentro del área forense, dentro de un problema penal importantísimo. Es correcto. ¿No? Sí, es muy importante que todo aquel perito forense tenga como base la carrera de psicología. No es objetivo que llegue un dentista a decir que por un diplomado en algo de la mentira
ya es capaz de emitir un peritaje psicológico. Sí. Con todo respeto a todas las profesiones, pero zapatero a tu zapato. Exacto, y sí, muy respetuosos y muy responsables de eso, claro. ¿verdad? Y más por el área en el que se mueven, Carmen. Claro. ¿No? Eso es tremendo. Es correcto. ¿Qué consejo darías a padres, maestros, ciudadanos en general, para promover una cultura de respeto y salud emocional en relación a estos temas? Como te decía hace ratito, fomentar el diálogo en familia. Hacernos responsables que los valores comienzan en casa y luego los llevamos afuera a la sociedad. Generar, yo creo que programas, esto va para las escuelas, para todas las instituciones que apoyan a las personas en alguna situación jurídica. Es importante desarrollar mecanismos de trabajo que puedan ayudarnos a prevenir, fomentar recursos que nos ayuden a ser mejores cada día, ¿no? Eso. Evitar las conductas ilícitas, el diálogo siempre, es básico. Siempre, sí. Y ahorita ya no hablamos, oiga, ya estamos en el teléfono, si uno está arriba y el otro está abajo, se mandan un mensaje y óigame, no. Sí, hay un conflicto y estamos bien enojados, agarramos el WhatsApp y a ver qué tiene. No, estamos cara a cara. No, y hay gente que dice eso, de, sí. que me explayo mejor en el mensaje. Ay, no, por el amor. Sí. O sea, ubíquense. Es correcto. Carmencita, yo te quiero dar las gracias. Ay, al contrario, gracias. Porque tienes mucho conocimiento, tienes mucho tiempo en esto. Te felicito, es una carrera muy noble, pero también con una responsabilidad tremenda. Un desafío grande. Te admiro muchísimo, te quiero, te respeto. Eres muy inteligente y te agradezco muchísimo que nos compartas desde tu trinchera, desde lo que vives, todos estos desafíos desde la parte forense en la que trabajas. Es mi admiración y mi respeto para ti, para todas las personas que trabajan dentro de este ámbito, porque no es fácil, oiga. No es nada fácil. Entonces... Sí, muchas gracias a ti, Marcel. La admiración es mutua. Gracias. El cariño también es mutuo. Gracias. Es un gusto dejar un granitititito de arena en este tema que es tan vasto, ¿no? Y que podemos tener aquí 1000 horas platicando. Ya sé. Pero con mucho gusto estoy aquí. Te agradezco mucho. Les encargo muchísimo que si alguno tiene alguna pregunta o también quisiera que habláramos acerca de otra cosa dentro del ámbito forense, pues nos dice, por favor, y con mucho gusto. Aquí claro estamos, Carmencita y yo, para Por platicar. supuesto. A gusto, rico y cómo no. Muchas gracias. Pues espero que esta información les sea de utilidad. Fue un gusto poder ayudarles y transmitir un poquito más de información acerca de la psicología y de lo vasto, lo noble, lo bonita que es nuestra carrera, que lamentablemente luego tantas otras personas se cuelgan de ella. Pero bueno, para que vean lo noble que es, pero que sí tengamos esa responsabilidad de saber que hay que acudir a los profesionales de la salud y, como dijo Carmen, zapatero a tu zapato. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.